Buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Gracias a Dios por otra oportunidad, por este tiempo. Y hoy tenemos en Gálatas, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es importante, palabra de Dios, comenzar con la palabra de Dios y terminar el día con la palabra de Dios, pues por Él existimos, por Él estamos vivos. Dios es el dueño de todo. Amables televidentes, este programa, además de usted seguirnos por la imagen nítida de este canal del Sol, todos los sábados de 9:30 a 10 de la mañana, también puede hacerlo por nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe a nuestro programa Derecho y Justicia Social, asimismo, activa la campanita y le van a llegar todas las notificaciones y el material que aquí se produce. También damos las gracias al señor Sención Moreno por ser una persona que siempre aporta a este programa. Muchas gracias a él y a toda su familia. Troito de este programa, que es el tema de la familia. Primera célula social creada por Dios, la familia, donde el individuo comienza a formarse, comienza a recibir el amor, comienza a recibir los principios de paz, de solidaridad, de respeto. Es la familia, la gran inversión que tienen que hacer los padres en esta célula, la más importante que creó Dios, y Dios no se equivoca. Entonces, después que una pareja se une, pues deben educar, vienen los hijos. El propósito es los hijos y debe ser así. Formarlos no solamente en lo que es la estatura física y la salud, que es importante también, sino en el espíritu, los principios cristianos, amar al prójimo como a sí mismo, como reza el segundo mandamiento, y el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante que se eduquen a los hijos en la fe cristiana. Fíjense que el mundo está convulso, está patas arriba, especialmente en nuestro país. La delincuencia se está moviendo entre jóvenes de 15, 14, 18, 20 años. ¿Dónde están los padres? Dándole cosas, pagándole buenos colegios, buenas universidades, solamente. Si no se enseña a amar y a respetar, amar al prójimo, a cuidar las cosas, a respetar nuestro medio ambiente, nuestro entorno, a nosotros mismos, no vamos a tener una sociedad como siempre la hemos aspirado. Por eso, los padres, primero, enseñarles respeto a la vida. El amor al prójimo comienza con el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte. No importa cómo haya sido el embarazo. Esa criatura hay que defenderla, porque no tiene quien la defienda. Entonces, si matamos a un niño en el vientre, somos infanticidas. No tenemos ninguna diferencia con aquel que dispara contra otro, porque es una vida que no puede defenderse. Entonces no tiene la culpa de venir al mundo, de estar en el vientre de la madre por situaciones, no tiene la culpa. Por eso hay que dejarlo nacer. Y así dice el artículo 37 de nuestra Constitución, desde la concepción hasta la muerte, respetar la vida y también enseñarlo a asumir los roles a los hijos, varón y hembra. Si usted es Juan, no puede ser Juana. Eso no puede ser, porque si Dios lo creó varón, Dios no se equivoca. Y lo mismo que las hembritas. Ahora me enteré en Dinamarca, pues han bajado la edad para abortar a 15 años, de 18 a 15 años, sin la autorización de los padres. Tenemos que orar mucho. Nosotros tenemos que pedirle a Dios por todo lo que está pasando. Amables televidentes, el primer tema de hoy
que es el tema que tiene que ver con los médicos y enfermeras. Aquí siempre en el programa Derecho y Justicia Social, que es de ustedes, hemos abogado por salarios dignos para todos los trabajadores, para todos los profesionales, pero la clase médica en especial y las enfermeras, el Estado tiene que preocuparse porque tengan una situación digna, especialmente las enfermeras, que son las que auxilian a los médicos, las que dan la medicación, las que amanecen con los pacientes. El Estado tiene que crearle situaciones que estén tranquilas, porque cuando una enfermera amanece, muchas veces tiene que irse a otra clínica u otro hospital para poder tener algo agregado a su salario, porque con un salario no puede vivir. El Estado tiene que cuidar eso. Tanto dinero que se bota, que se roban en lo que es la corrupción administrativa, debe de focalizarse realmente en los sectores que más lo necesitan. Y por ejemplo, yo me enteré por una situación familiar reciente de que un cirujano solamente le dan, hay cirugías donde toda cirugía tiene riesgo, pero hay otras más peligrosas, unas más peligrosas que otras, 1.500 pesitos por una cirugía. Entonces por eso los médicos también tienen que protestar, exigirle al Estado, especialmente a estas ARS, que abusan, están abusando de todos los sectores, pero si no cuidamos el sector salud, a los médicos y enfermeras, un pueblo enfermo, un pueblo que, imagínese usted, y más en este tiempo de coronavirus, ahora con todas estas lluvias, pero siempre el médico es necesario y las enfermeras también. En el caso de las enfermeras, en los últimos 10 años han emigrado cientos de enfermeras, especialmente a Europa, porque aquí una enfermera profesional no llega a 40,000 pesos. En el sector privado gana menos, quizá 15, 20. Tiene que recurrir a otros trabajos, a otros empleos o en otros hospitales para poder complementar. Mientras tanto que en Italia y España, porque hay una crisis de enfermera en el mundo. Fuera de este país, el trabajo de las enfermeras es bien remunerado. Por ejemplo, en Italia y en España se le pagan hasta 2.500 euros mensuales. Imagínese usted la gran diferencia. Y por eso también le dan prerrogativas de que emigren con sus familias. Además de ellas, para dar su servicio, para vender sus servicios profesionales, especialmente en Europa, le dan las prerrogativas de llevarse a toda su familia. Miren qué bien valorado o qué bien valorada es esta profesión en el mundo, especialmente en Europa. Por eso el Estado, no toda persona tiene vocación para ser enfermera u enfermero, debe valorar esta profesión y a esas personas que día a día se entregan a los pacientes. Hay excepciones. Hay personas que usted no la quiere tener, que la atiendan, claro, tienen sus problemas y lo llevan a veces a las clínicas. Pero en sentido general, el Estado tiene que invertir en la clase médica dominicana, en lo que tiene que ver los médicos, cirujanos, odontólogos, todo lo que tiene que ver con la salud humana. Un país donde todavía no llegamos al 2.5, uno de los peores presupuestos de América en materia de salud. Yo pienso que el presidente Luis Abinader, que está haciendo una gran labor, debe poner su atención en lo que es la clase médica dominicana y también en los pacientes, porque si bien es cierto que los médicos necesitan más atención del Estado en lo que es el dinero que cobran, no es menos cierto que hay que buscarle una solución a las diferencias que pagan los pacientes cuando van con un seguro médico. Pues por eso de que la intervención primaria todavía está en un estado que no sabemos,
hay que buscarle una solución para que el paciente no tenga que pagar tanta diferencia o ninguna diferencia cuando va con su seguro médico. Usted se imagina, hay personas que prefieren no ir al médico porque no tienen ni para comer, aunque tengan el seguro, pero no tienen los 1,000, los 1,500 pesos, los 2,000 pesos para pagarlo de diferencia a un especialista. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Pues bien, amables televidentes, a esta situación de las diferencias que hay que pagar en consultas, pues es importante que tanto el Estado como las ARS pues busquen una solución, de manera que esto no se le cargue al paciente. Se busque una solución y que no afecte al médico. Realmente aquí hay que atender lo que es el sector profesional laboral. Así están los maestros, médicos, enfermeras, maestros. El Estado debe mejorar las condiciones. Y cuando el Estado mejore todas las condiciones de esos trabajadores tan importantes, pues entonces puede exigir, puede empezar a escrutar y el que no cumpla, pues sancionarlo, porque todo debe ser relativo, recíproco, ¿verdad? Igual. Amables televidentes, otro tema que es importante hablar, hemos hablado también en programas anteriores de lo que son los presos preventivos y hemos hablado que hay unos 16,000 presos preventivos. He escuchado las voces de algunos juristas, incluso de magistrados que trabajan en materia penal sobre esta situación. La prisión es una excepción, es una medida ya extraordinaria cuando el caso, realmente cuando existe un problema de fuga, cuando el reo pues no da una garantía de que se va a someter al proceso, entonces existe lo que es la prisión preventiva. El artículo 226 del Código Procesal Penal manifiesta 7 medidas de coerción, 7, y las que los magistrados, los jueces, más aplican es la prisión preventiva. Eso da al traste con la sobrepoblación que hay en las cárceles. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema de justicia? Especialmente el sistema de jueces, de magistrados en materia penal. Hacer una especie de equilibrio. Si bien es cierto, pues, que si se piensa que hay un problema de fuga, un peligro de fuga, existen los mecanismos de seguridad para evitar esto. Entre las 7 medidas usted tiene los grilletes electrónicos, las visitas periódicas. Bueno, el juez tiene opciones para imponer medidas de coerción, no solamente la prisión preventiva, que en muchos casos ya es una condena adelantada para el que está cumpliendo condena, y debemos, o para el imputado, y debemos recordar que en materia penal, en nuestro procedimiento penal dominicano, lo que existe es la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad. Entonces, cuando usted le da tanta prioridad a lo que es la coerción, el cuerpo, usted apresarlo, mantenerlo en una celda sin esa persona haber sido juzgada, entonces ya usted está presumiendo hasta cierto punto que ese imputado es culpable. 16,000 presos preventivos en las cárceles dominicanas. Hay 3,000 y tantos también que tienen medidas de libertad y no se cumplen, no se la dan. Hay personas que están con medidas de libertad que no tienen ni parientes que lo visiten. Entonces, esa estructura penal dominicana debe ponerse en movimiento y deben revisar las prioridades en el sistema penal dominicano, especialmente en el sistema carcelario. Hay otro elemento que es los enfermos. Hay personas que están enfermas en las cárceles, incluso enfermos hasta con decisiones de libertad. A esto hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución, porque si bien es cierto que el grado de violencia que está viviendo la sociedad dominicana es muy alto, no es menos cierto que el sistema carcelario, porque uno de los objetivos principales
de las cárceles, del apremio corporal, es la reivindicación. Es que ese individuo se regenere y vuelva a insertarse en la sociedad. Si el sistema penal no hace eso y está haciendo lo contrario, ¿cómo puede la sociedad recibir a una persona que ha pagado su culpa, que se le ha impuesto una pena, reinsertarse de una manera idónea y consciente y con un arrepentimiento? Porque también esto busca un arrepentimiento del individuo, la coerción, pero todos sabemos los delitos que se cometen desde las cárceles, incluso delitos electrónicos, que no han podido ser controlados, porque si bien es cierto que es ilegal que el imputado, el que está con medida de coerción o está cumpliendo condena, pues no tiene el derecho de esa comunicación afuera, al exterior, no es menos cierto de que las autoridades no han podido controlar eso. Eso no ha podido ser controlado. A muchos ciudadanos los llaman desde las cárceles, le dicen que ganaron un concurso, o hay personas, utilizan personas que tienen una adicción igual a la que usan las empleadas bancarias. El hecho es que lo engañan para que le dé su número de cédula, su número de cuenta, y todavía hay incautos en este país que caen en ese error. Si a usted lo llaman de un banco, es mejor que usted haga una cita y vaya personalmente a ese banco, porque realmente no hay garantía ni seguridad con este asunto. Pero siguiendo con el asunto de las penas, el Código Procesal Penal, que yo fui un crítico desde que era anteproyecto, antes del 2004, de que ese era un código que nos quedaba grande a nosotros, de corte anglosajón, un código que no se ajustaba a la realidad y todavía en gran parte no se ajusta a nuestra realidad social, económica y social. No existen las estructuras, la fortaleza en las estructuras públicas para hacer cumplir las disposiciones de ese Código Procesal Penal. Y una de ellas, una muestra de ellas, es la prisión, donde predomina la prisión sobre el individuo. Es una muestra de que el sistema penal dominicano no controla o se supone que no puede controlar al individuo cumpliendo otra medida afuera. Es una forma de admitir las precariedades estructurales que existen en nuestro país. Por ejemplo, el Ministerio Público, que es parte del sistema penal, es el acusador, el investigador, pues no tiene esa estructura para hacerlo. Hay una unidad, la ley habla de la unidad del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir la unidad del Ministerio Público? Que cualquier fiscalizador de un pueblo o ayudante fiscal puede hacer persecución como si fuera el mismo Procurador General de la República, porque representa al Estado. Pero no existe ese control adecuado que mandan las leyes para que eso se haga. Por ejemplo, en los cuarteles hay un fiscal, un representante del Ministerio Público, que tiene los policías que hacen redadas, que detienen personas. Muchas veces esas personas, de manera ilegal, lo dejan ahí de un día para otro, 2 días. Hay lugares que lo dejan hasta 2 días, 3 días. Y está la aglomeración. A veces quizá ni se presenta el representante del Ministerio Público en ese tiempo. Y a esa persona le son violados sus derechos. Yo he visto muchas cosas y veo muchas cosas como abogado en ejercicio. Es difícil usted trabajar a mano pelada, como se dice. Pero a lo que es la medida de coerción que está prevaleciendo sobre las otras medidas en el sistema penal dominicano, hay que buscarle una solución. Y si queremos respetar la ley 224, si queremos que el individuo realmente se regenere como un ciudadano de la República Dominicana, como un individuo que, aunque se le retienen sus derechos, pero si le paga a la sociedad vuelve a reinsertarse, entonces tenemos que ir también
siendo equilibrado en lo que son las sanciones hacia esa persona. Sanciones en gran parte injustas, porque esa gran cantidad de jóvenes, especialmente que están delinquiendo en los barrios, 14, 15, 18, 20 años, si usted ve su historia, hay una historia de abandono, no solamente en el aspecto familiar, sino en el aspecto público. No se le da seguimiento. Hablábamos de más de 600,000 jóvenes, los ninis que ni estudian ni trabajan. Entonces hay un problema del Estado también, un grave problema del Estado de injusticia en ese sentido. Nos vemos el próximo sábado, si así lo permite el Señor.